En esta presentación comenzamos con un nuevo bloque temático que se inicia con el modelo de educación literaria, es un modelo de trabajo áulico y va a estar relacionado con otros temas sucesivos como la teoría literaria en el aula, la relación entre literatura y gramática y la escritura de ficción. En esta oportunidad nos vamos a referir particularmente a la noción de educación literaria y a las características del modelo. En la última década del siglo XX se produjeron cambios diversos que se relacionan con ciertos aires neoliberales en el mundo y cambios en cuanto a la ampliación del universo de la población que asiste a la escuela secundaria y también al avance sustantivo en las comunicaciones y a la generación de productos de la industria cultural y del consumo masivo. Por lo tanto, los sujetos de la escuela secundaria, los sujetos adolescentes que pueblan las aulas, comienza a cambiar de manera bastante radical. Entonces, bueno, se produce una ampliación del universo que accede a la escuela. Eso, bueno, se produce, por supuesto, a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el ascenso de los trabajadores a cierta expectativa de mejora social. Y, bueno, esta cuestión, digamos, del concepto de adolescencia comienza a construirse dentro de las teorías sociales y pedagógicas, ¿no? Entonces, además de la ampliación de la base social que aspira a una educación secundaria, se producen cambios en relación con la sociedad, en el sentido de que el funcionamiento social se basa en el uso intenso y variado del lenguaje escrito. Hay una presencia muy importante, digamos, de la escritura en los medios masivos de comunicación y en la creciente implantación de las nuevas tecnologías. Entonces, en este marco vamos a hablar de la enseñanza de la literatura o de la literatura en las aulas frente a estos cambios, ¿no? Por supuesto que debe ser repensada y en eso esto lo plantea de algún modo Teresa Colomer. Aquí vamos a comentar fundamentalmente dos textos de Teresa Colomer, uno publicado en 1991 que se titula, es un artículo breve, de la enseñanza de la literatura a la educación literaria, y vamos a incorporar algunos aportes del libro Andar entre libros, de la misma autora, publicado en 2005. La mayoría de los aportes que vamos a comentar aquí están tomados del artículo de 1991. En este nuevo contexto, la escuela comenzó a cambiar sus objetivos y el uso didáctico de los libros. Se dio por terminada la hegemonía literaria en la enseñanza lingüística, o mejor dicho, el uso de la literatura para la enseñanza lingüística. Se diversificaron los materiales escolares, se incorporaron prácticas de lectura diferentes a las tradicionales y se ampliaron los corpus y se enfatizó el acceso directo a las obras. Aquí sintetizamos las problemáticas que la autora plantea en su artículo, en el de 1991. Allí tenemos tres nudos problemáticos o núcleos problemáticos. Y luego, en el propio texto, ella señala cuáles son las alternativas, ¿no?, a esos problemas.
Entonces, bueno, la superación de esos problemas podría partir de la reflexión sobre los distintos avances de la teoría, tanto disciplinar como pedagógica, y de las propias prácticas escolares. A partir de allí se propone formular un nuevo marco teórico que reemplace la concepción de la enseñanza de la literatura por educación literaria. Bueno, estas particularidades o estas definiciones han sido tomados de ambos textos. Enseñanza de la literatura, el conocimiento sobre el texto desplazado por el conocimiento del contexto, que tampoco el contexto era muy profundo, ¿no? Sino que se hablaba más bien de cuestiones así muy informativas, centradas en la biografía del autor, el movimiento artístico al cual pertenecía, y algún aporte más bien una exégesis, digamos, o una valoración que no daba lugar a la discusión ni al debate. En cambio, la educación literaria se trata de la adquisición de una competencia lectora específica que requiere del reconocimiento de una determinada conformación lingüística y del conocimiento de las convenciones que regulan la relación entre el lector y el texto. Esta definición de enseñanza de la literatura podemos verla funcionar, digamos, en algunos de los manuales que pusimos en el Drive como ejemplo de materiales escolares de otras épocas. Bueno, algunos avances, la autora menciona algunos que son productos de la observación de prácticas escolares específicas y de aportes del campo de la enseñanza, ¿no? Es del campo de la didáctica de la literatura. Bueno, la nueva situación curricular se refiere a la... Recuerden que este texto está publicado en 1991 y en España estaban en pleno debate a partir de la sanción de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la sigla es LOCSE, que fue promulgada en octubre de 1990. A partir de esa nueva ley se empieza a producir un intenso debate sobre el currículum, y este es el antecedente español de la Ley Federal de Educación Argentina. El avance fundamental, tanto en la península como en el país, en Argentina, es la extensión de la escolaridad obligatoria, es decir, que la ley federal instaura la obligatoriedad hasta lo que era el viejo tercer año de la escuela secundaria y que se convierte en el tercer ciclo de la EGB. Entonces esta nueva situación curricular genera, digamos, nuevos posicionamientos. La literatura, si bien no ocupa en forma exclusiva el aula de literatura, tiene gran presencia en la escuela, ¿no? Sin embargo, bueno, se abandona el usufructo lingüístico, pero todavía, digamos, en ese momento faltan establecer objetivos pedagógicos, ¿no? Hay una ampliación del corpus, saludable, podríamos decir. Se agregan a las lecturas clásicas literatura de transmisión oral, literatura infantil y juvenil. La autora recomienda estos textos como forma de iniciación a la lectura o como para capturar el interés de los niños y jóvenes o adolescentes, ya que permiten familiarizar a los nuevos lectores con aspectos específicos del texto literario, aspectos vinculados con la narración, el tiempo de la narración, la organización discursiva. También señala que su extensión conlleva ciertos peligros, como por ejemplo leer por leer, leer cualquier cosa,
sin una planificación o unos objetivos pedagógicos, ¿no? La extensión en el sentido de solamente seleccionar este tipo de lecturas, ¿no? Y bueno, el cómo se lee es el acceso al texto. Hay una consolidación del vínculo entre el lector y texto en la práctica áulica, aunque generalmente se realiza con fragmentos o con textos breves. El acceso a la obra completa o extensa se torna complejo, ya que se dificulta mucho la lectura domiciliaria. Eso es una experiencia que ustedes mismos van a saber cuando comiencen con su actividad profesional. La producción de textos en el aula rescata las propuestas rigurosas y con objetivos pedagógicos, advierte que si se realizan sin articulación curricular no redundan en la enseñanza. Es decir, sin embargo, bueno, la producción de los textos literarios o textos de ficción son una práctica que se requiere profundizar desde el punto de vista de la gestión y de los objetivos. Entonces, la noción de educación literaria aquí se refuerza. Y bueno, y la pregunta es, ¿qué significa ese saber leer literario, ¿no? Esa definición es importante, pero es necesario entender qué implica desde el punto de vista de la enseñanza, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué contenidos debemos desarrollar para aportar a la competencia literaria? ¿Qué significa ese saber leer literario? Bueno, y aquí aparecen entonces los componentes del modelo de enseñanza o del modelo de educación literaria. ¿Qué significa la educación literaria? También este cuadro lo hemos copiado en el cuadernillo. Es útil como esquema, pero es importante tener en claro qué implica cada uno de esos recuadros, ¿no? La autora hace hincapié en la planificación de la intervención educativa sobre la educación literaria y parte de los aportes teóricos del campo para pensar el modo de formar un lector competente. Plantea aquí partir de una programación general sobre la formación lectora y especificar el tratamiento que debe otorgarse al texto literario. Eso en la página 27, y plantea dos conductas bien diferenciadas, el comportamiento lector y el comportamiento lingüístico. Entonces particulariza, digamos, qué actividades y qué saberes corresponden al comportamiento lector y cuáles al comportamiento lingüístico. La propuesta de incitación a la lectura o motivación parte de la idea de placer. Recordemos que esa noción es acuñada por Roland Barthes, y significa implicación y desafío, no necesariamente entretenimiento o pasatiempo, ¿sí? El vínculo con las emociones, las experiencias vitales o la comprensión de la experiencia de otros, digamos, serían aquellas cuestiones que nos interpelan y en ese sentido generan el desafío y por lo tanto el placer. Bien, la autora en las páginas 27 y 28 del artículo de 1991 desarrolla algunos modos de abordaje de la literatura con el fin de la construcción del sentido. Un punto de partida es claramente la selección del corpus. Atender a las características del grupo clase, es decir, edad, conocimientos previos, experiencia vital, consumos culturales. No sería una propuesta adecuada quedarse en el mismo punto en cuanto a los consumos culturales, sino desde ese lugar cercano, partir desde ese lugar cercano, accesible, y ampliar el horizonte de lecturas y complejizar.
En la página 28, en el punto C, realiza indicaciones precisas acerca de qué objetivos persiguen las consignas de comprensión lectora de un texto literario, ¿no? Esa es una actividad que previmos en el cuadernillo y que ustedes van a realizar. Las teorías del campo de la narratología nos proporcionan insumos o herramientas para intervenir en esos planos de la lectura, ¿no? Es ahí, de algún modo, estamos respondiendo a esa pregunta: ¿qué propuestas provenientes de la teoría literaria colabora con este abordaje para un texto narrativo? Digamos, ¿en qué campo nosotros indagamos, digamos, para poder incorporar las herramientas necesarias? El comportamiento lingüístico. La autora menciona especialmente la selección de contenidos conceptuales vinculados con el texto que se lee, de modo que le permita leer mejor ese texto y otros textos, y no solo como un contenido informativo. Es decir, ella trabaja esa idea de la articulación, ¿no?, entre esa lectura que nos provoca placer o desafío y el saber lingüístico. Esta afirmación que aparece en esta placa está tomada del libro del 2005, por lo tanto es una actualización. Situar la lectura de obras y textos en el centro mismo de la educación literaria y utilizar la necesidad de conocimientos derivada de su lectura como criterio para la selección de contenidos no resolvió todos los problemas. O sea que aquí tenemos que seguir trabajando, ¿no?, sobre todo en la práctica. Y una de las cuestiones que ella plantea es la imprecisión curricular. Bueno, esa cuestión, digamos, que ella plantea para su realidad, también coincide con la realidad nuestra, ¿no? Sabemos lo que sucede con la imprecisión curricular en el caso de los materiales provinciales. Y entonces, en ese mismo libro, trae una propuesta de este autor, Bertoni del Guercio, sobre cuáles serían los contenidos que necesariamente deberían estar presentes en un diseño curricular. Entonces a mí me pareció interesante, ¿no?, como propuesta que nos permite contrastar un diseño concreto que plantea una materialidad concreta del diseño que tenemos aquí en La Pampa, que es completamente amplio, general y con muchísimos huecos, ¿no? Ella señala: la llegada de los enfoques comunicativos encajó perfectamente con la adopción de prácticas de inmersión y contacto con las obras literarias, aunque de esos planteos tampoco se desprendió nunca una propuesta clara y generalizada sobre lo que había que saber sobre ellas. La salida más plausible ante ese prolongado desconcierto fue situar la lectura de obras y textos en el centro mismo de la educación literaria y utilizar la necesidad de conocimientos derivada de su lectura como criterio para la selección de contenidos, ¿no? Eso ya lo vimos puesto en la placa anterior. Aún estamos lejos de establecer cuáles son las competencias literarias y qué clases de conocimiento e información necesita un lector común para alcanzar una capacidad interpretativa aceptable con respecto a las expectativas de la escuela obligatoria. Bien, y para terminar, les dejamos aquí una cita que Colomer toma de Emilia Ferreiro como para introducir un tema que aquí lo adelantamos, pero que no lo desarrollamos, que es la escritura, ¿no?, derivada de la lectura. Colomer rescata ese texto. Dice: quienes trabajan en promoción de la lectura se ocupan precisamente de la lectura y jamás se ocupan de la escritura. Pero yo no estoy sugiriendo que se agreguen talleres de escritura a los talleres de lectura o como se llamen. Lo que estoy proponiendo es otra cosa.
Me parece que la única manera de superar este pensamiento dicotómico es pensar en términos de cultura escrita. En todas esas actividades hay interfaces entre el leer y el escribir, entre el leer, el hablar sobre lo leído, el hablar sobre lo escrito, reflexionar sobre lo dicho y reflexionar sobre lo leído, leer y comentar, leer y resumir, recomendar, contar para otro que no tuvo acceso a ese texto, explicar, revisar, corregir lo escrito, comparar y evaluar, dictar para que otro u otros escriban, dar formato gráfico a lo escrito. Bueno, como ven, digamos, son distintas prácticas de escritura que pueden derivarse de la lectura. Bueno, aquí les dejamos la bibliografía y completamos esta presentación. Muchas gracias.